Amigos, les habla Oswaldo García Criollo desde la ciudad de Oaxaca. Hoy abordaré un tema polémico, delicado, así es de que les pido su comprensión, porque es un tema religioso. Antes de hacer el comentario les quiero decir que yo soy católico. Vengo de una familia católica y he permanecido en esa religión. No he visto nunca la necesidad de tomar otra religión, y menos la de ser ateo o gnóstico o alguna de esas variantes del ser humano. El asunto que comento tiene relación con algo que le sucedió a un líder religioso mexicano apenas ayer, que fue detenido en Estados Unidos por delitos graves, abuso de menores, quizá violación y también pornografía, me parece. Esta persona se llama Naasón Joaquín y pertenece a una iglesia que se llama La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara. Esta iglesia fue fundada hace casi 80 años o más quizá por el abuelo de este personaje que se asume como su principal dirigente. A su abuelo le sucedió su papá y él a su vez es el siguiente sucesor. Se dicen apóstoles, todos ellos, tanto su papá como su abuelo se asumen como apóstoles. Esta secta religiosa pues es grande, tiene sus millones, parece ser que tiene 1 millón en México y otros 3-4 millones en otros países y en Estados Unidos, en donde fue detenido. Esto me lleva al tema de las religiones. Hace como unos 8 años visité Jerusalén y fui tanto en plan religioso como científico, histórico. Al llegar a Jerusalén, el primer tema que me interesó fue meterme un poquito en el tema de la historicidad de Jesucristo. Y la mayoría de los expertos que yo consulté o por los que platiqué en Jerusalén, todos ellos judíos, expertos incluso en Sagradas Escrituras, en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, coinciden en que la existencia de Jesucristo está demostrada, que hay suficientes elementos para afirmar que este Señor existió, que fue un judío que tiene una historia un poquito oscura, sobre todo en los 30 primeros años de su vida, porque en realidad se debe de él hasta que empezó su ministerio religioso, cuando ya tenía 30 años y que duró hasta los 33 años cuando fue crucificado. Así es de que por ese lado pues es una buena noticia, porque la religión uno la asume como un tema de fe y pocas veces se pregunta si hay alguna otra consideración adicional, sobre todo de carácter científico. Así es de que yo les puedo decir con toda sinceridad que las mismas autoridades judías dicen que sí, que existió un hombre llamado Jesucristo de religión judía. Recordemos que después de su prédica, Jesucristo fue pues juzgado por los mismos judíos a través de una autoridad que se llamaba el Sanedrín, y después de este juicio pasó a manos de los romanos, que no le quedó otra que confirmar la sentencia, y fue en tiempos del prefecto o procurador romano Poncio Pilatos. Pero el problema fue entre judíos. Jesucristo vivió y murió como judío. En esa época no existía el cristianismo. El cristianismo viene después, porque él le encarga a sus apóstoles que inicien la prédica de sus enseñanzas, y después viene la publicación de los evangelios, y más tarde, hasta el año 300 y tantos de nuestra era, ya es cuando el cristianismo se vuelve una religión. Los apóstoles originalmente fueron 12, después sustituyen a Judas Iscariote, me parece que por el apóstol Felipe, con lo cual ya serían 13, y finalmente asume también la condición de apóstol San Pablo.
San Pablo no conoció directamente a Jesucristo, pero él habla de una aparición y de que en forma de una luz muy cegadora, y de que le habló Jesucristo reclamándole su conducta en ese momento adversa a sus correligionarios, que eran pocos, no eran muchos, pero es el inicio del cristianismo. Así es de que si este señor Nazón Joaquín se asume como apóstol, pues habría que verlo con cierta tolerancia, cuando menos, porque que yo sepa, pues los apóstoles son los que tuvieron contacto con Jesucristo, y eso fue hace más de 2000 años. Así es de que la secta esta religiosa de la luz del mundo, pues es una de las muchas derivaciones que ha tenido el cristianismo a lo largo de sus 2000 años de historia. Recordemos que un primer movimiento fue el de los nestorianos, después de eso, más adelante, saltándome mucho la historia, pues viene el movimiento del protestantismo que encabezó Martín Lutero y que dio lugar a muchas otras sectas religiosas. Más tarde la Iglesia de Inglaterra, que era católica, se separa de la autoridad de Roma, del Papa, y fundan lo que se llama la Iglesia Anglicana. Y en los últimos tiempos pues han aparecido muchas, como los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová. Así es de que del cristianismo se han derivado muchas otras organizaciones que incluso tienen fuertes recursos financieros, porque se han vuelto algo así como empresas religiosas también. Así es de que esperemos que la detención de este señor Nazón Joaquín se resuelva pronto, que tenga un juicio justo, y que si es inocente, pues se demuestre en su juicio. Afortunadamente en Estados Unidos hay Estado de Derecho, hay legalidad, y esto le ayudará mucho. Gracias.